Esta vez sí el equipo jugó con autoridad, ¿no? Hizo notar su localía, además de que ahora sí, yo creo que vi un buen partido de Josh Allen. Es de esos partidos donde los Bills se ven como equipo de Super Bowl, ¿no? Tanto ofensiva como defensivamente están coordinados y hacen cada quien su trabajo y consigue una victoria muy sólida y muy contundente, así como lo estás comentando. Precisamente hablando de Maxwell Hairston, sí, no, un jugador muy prometedor. Lo metieron cuando tenía que cumplir, cumplió, y hasta nos regaló una intercepción ya en una jugada un poco desesperada de Mahomes por salirse de la presión. Pero había jugadas, hubo una muy especial. Pero esa jugada que hace Mahomes, hay veces, hay partidos en los cuales sí le ha salido, ¿no? Con pues la dupla con Worthy, sí ha salido, y esa vez pues obviamente le ganó esa cobertura, a pesar de la velocidad que tiene Worthy. También Mad Max tiene una velocidad. Es a lo que voy. Worthy en su mayoría es un receptor que aprovecha su velocidad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Veneno Bills. Hoy con las buenas nuevas de que ganaron, ¿no? Contra los Jefes. Hola, bienvenidos. ¿Qué tal? Este es su programa, Veneno Bills. Muchas gracias por que nos acompañen. Y pues sí, fue un partido lleno de... Esta vez sí el equipo jugó con autoridad, ¿no? Sí. Hizo notar su localía, además de que pues fue ahora sí, yo creo que vi un buen partido de Josh Allen. Es de esos partidos donde los Bills se ven como equipo de Super Bowl, ¿no? Ese partido al año que tienen donde tanto ofensiva como defensivamente están coordinados y hacen cada quien su trabajo y consigue una victoria muy sólida y muy contundente, así como lo estás comentando. Sí, pues bueno, el partido estuvo al principio muy parejo, ¿no? Muy parejo tanto del lado de Bills como del lado de Jefes. Estuvo parejo en cuanto al primer cuarto. Ya en el segundo cuarto pues ya Bills ejerció un poco el dominio del juego. Vi un Josh Allen un poco más concentrado, más jugando con el equipo, con las alas cerradas, digamos con Dalton Kincaid, con James Cook, y además también con Dawson Knox, ¿no? Que también fue una parte fundamental de este partido, ¿no? Pues sí, cada quien, ahora sí que esta ofensiva sí mantuvo su dilema, ¿no? De everybody eats. Entonces, creo que sí estuvo un partido muy, como te lo comento, muy fluido por parte del equipo en general. La verdad no podría recalcar o decir que hubo algún error, porque la verdad es que incluso yo diría que la defensa todo el tiempo se mantuvo siendo muy dominante, incluso cuando ahora hubo momentos... Sí, esta vez la línea defensiva tuvo un papel protagónico, obviamente en la victoria. Solamente hay un mal sabor de boca, ¿no? Con la lesión de Michael Loech, que venía teniendo había regresado contra las Panteras de Carolina, pero jugó un partido, un primer cuarto, un segundo cuarto, tercer cuarto todavía sólido, compartiendo varios snaps, pero desafortunadamente pues tuvo una lesión en el talón de Aquiles, ¿no? Y pues... Sí, no, había sido la temporada. Así, había sido el jugador, yo creo, más impactante, o que había hecho más impacto en... Tomando como el rol que jugó Ed Oliver, ¿no? A principios de temporada, ¿no? Ya después de la lesión de Ed Oliver, pues empezaron a ir cambiando varios jugadores en el roster, pero se vio un poco más con la llegada de Michael Loech, ¿no? No diría que es como el rol de Ed Oliver, pero sí tiene un rol más como... Porque pues al final de cuentas Michael Loech juega como a la defensiva y tackle. Bueno, lo meten en algunas jugadas como a blitzear ese tipo de espacios.
Y pues sí, había sido ahora sí que el mejor jugador defensivo por 2 semanas, fue el MVP de 2 semanas. Y lamentablemente sí sufrió una lesión, se rompió el talón de Aquiles. El talón de Aquiles, y pues ya eso significa que no va a regresar esta temporada. Se busca, creo que algún sustituto dentro del equipo, quien lo pueda suplir. Me parece que Dorian Williams, en algunos snaps que vi del partido, me parece que Dorian Williams y Javon Solomon se compartieron como ese rol, lo intentaron suplir, y me parece que pues tal vez Dorian Williams sea el que ahora funja como en este rol de Michael Oich, y pues sí, creo que sí es una baja que duele muchísimo, porque de cara ya a lo que son los últimos partidos de la temporada regular y ya los playoffs, pues sí ya iba a ser un elemento muy, muy fundamental, porque él lo que te... Además, qué mala suerte, ¿no? De la línea defensiva, porque ha tenido varias lesiones desde que inició la temporada. Dwayne Carter, empezó con esas lesiones, ¿no? Después lo siguió TJ Sanders, posteriormente Dolliver y ahora Michael Oich, ¿no? 4 jugadores de línea defensiva, ya casi... Daquan Jones también. Daquan Jones, pero ya casi ya los descartados para esta temporada, ¿no? A lo que quería regresar era que sí era un elemento Michael Oich muy importante, de cara al último cuarto tramo, ¿no? De la temporada. Sí. Y que lo que te aportaba pues era nunca había visto que un jugador como él amaniatara tan feo a la línea ofensiva de los Jefes. La verdad nunca lo había visto, ni siquiera las Águilas de Filadelfia vi que un solo jugador hiciera tanta destrucción. Tanta destrucción en la línea y en las jugadas. Pero pues sí, bueno, ha sido una constante, como lo mencionas, las lesiones en la línea defensiva. Pero además de eso, digo, fue una jugada desafortunada. Pero, ¿qué te ha parecido ahora el resurgimiento de Cole Bishop? No, pues muy bien, porque yo sí era de los que no creía en él y sí pensaba que iba a ser un bust, o sea, no iba a hacer nada trascendental. Sin embargo, ya de cara a este partido, ahora sí que, si se le puede llamar el partido más importante de hasta ahorita, sí supo. Se vio una secundaria como más sólida, ¿no? Más sólida y más como muy ágil, muy joven, porque al final de cuentas, salvo Jordan Poyer, que entraba en algunas jugadas, todos eran jóvenes. Benford, Cam Lewis, Jordan Hancock y Cole Bishop, pero sí, Cole Bishop. También Ingram, ¿no? En 2 o 3 jugadas estuvo. Cole Bishop fue, yo creo que una gran sorpresa en el aspecto de que jugó tan bien y de verdad sí terminó él siendo también un factor clave, parando, creo que en 2 veces consecutivas, una tercera y 7. Es que no me acuerdo, creo que fue en un solo drive que una tercera la jugó bien y luego en cuarta fue que la tapó y no, se vio muy bien. Se vio muy bien. En un Hail Mary de Mahomes, que sí lo iban a... O sea, si Cole Bishop no la también en una jugada sí creo que intervino, ¿no? Con Travis Kelce. Sí, le dio en las costillas. Le dio en las costillas, ¿no? Y de ahí como que bajó un poco su intensidad Travis Kelce, ¿no? Sí. O sea, fue como un estate quieto, ¿no? Por un momento. Fue un jugador muy bueno. También yo quisiera hablar de... Bueno, un jugador que a mí me pareció bien dentro de lo que cabe, Jordan Hancock. Yo me esperaría que él fuera junto con Cole Bishop la dupla de safeties de cara al futuro. Yo lo vi en el draft cuando vi que lo seleccionaron los Bills, no lo conocía personal. Bueno. Era de West Virginia, no, era de Ohio. ¿De Ohio? De Ohio State, sí. Precisamente eso me llamó la atención de Jordan Hancock, que venía de una universidad grande, de un equipo que acababa de ser el campeón, ¿no? Sí. Del college. Entonces, este tipo de jugadores siempre vienen con una mentalidad es muy difícil que no sean titulares
en el equipo que los drafteó. Entonces él me llamó mucho la atención, en pretemporada fue bueno. Ujú. Y pues este partido, salvo algunas jugadas que tal vez por cómo te... ¿Venía él también de una lesión? Sí, ¿verdad? No. Sí, no venía de una lesión. Pero cómo te puedes ir por él ser un jugador nuevo y por así decirlo, en su campaña de novato, pues hay algunas jugadas que tal vez se te van a ir, ¿no? Pero en lo general fue un jugador muy, muy maduro, y algo que recalcaban, que vi que se recalcó mucho, por ejemplo, esta última jugada del Hail Mary, que años atrás lo hemos visto con Micah Hyde y Jordan Poyer, cuando intentaban agarrar el balón. Cuando de Andre Hopkins, ¿no? Esa fue una jugada que siempre ha marcado más que nada en las jugadas de casi de burla, ¿no? De los Hail Marys que han salido de lo más churro, ¿no? En estas épocas. Sí, y precisamente Jordan Jacob, que en vez de buscar la intercepción, pues él fue a batear el balón. Fue a batear el balón directamente. Entonces eso es un aspecto que te da a entender una madurez en su juego, a pesar de lo joven que es. Y creo que es un defensivo muy prometedor hasta ahora. Y Mad Max, ¿cómo se te hizo? Bueno, a pesar del primer juego contra Carolina, que se vio bien, también se vio un poco, no llegando a la madurez, ¿no? Apenas lo están llevando también poco a poco en el juego, ¿no? Pero se vio también muy sólido en las coberturas y en el juego. No, pues yo diría que fue el mejor corner, bueno, el mejor juego de corner que dio esta semana, ¿qué? ¿9? Uh-huh. Sí, no, muy... Para hacer su segundo partido en general de su carrera, que sea contra los receptores de Kansas, que si bien no son los mejores, pues tampoco son malos. Por ahí se le fue, yo creo, una jugada. Al único que creo que se le fue una jugada fue a Christian Bernford, ¿no? Pero gracias también a esa tacleada no hicieron un touchdown. Maxwell Hairston, precisamente hablando de Maxwell Hairston, sí, no, un jugador muy prometedor. Lo metieron cuando tenía que cumplir, cumplió, y hasta nos regaló una intercepción ya en una jugada un poco desesperada de Mahomes por salirse de la presión. Busca ahora sí que chingue su madre. Le buscó al ¿cómo se llama? A Xavier Worthy. Pero había jugadas. Hubo una muy especial. Pero esa jugada que hace Mahomes, hay veces, hay partidos en los cuales sí le ha salido. Con pues la dupla con Worthy, sí ha salido. Y esa vez, pues obviamente, le ganó Worthy. Esa cobertura, a pesar de la velocidad que tiene Worthy. También Mad Max tiene una velocidad. Es a lo que voy. Worthy en su mayoría es un receptor que aprovecha su velocidad. Es yo diría, de los 3 jugadores más rápidos del NFL. Entonces lo ponen contra un Maxwell Hairston, que también es de los cornerbacks más rápidos del NFL. Y hubo una jugada, se le llama un go, que es pues ahora sí que corre en línea recta el receptor. Y Hairston la siguió perfectamente y no lo dejó irse, y creo que eso habla muy bien del atleticismo de Hairston, a pesar de que tuvo su lesión en la rodilla. Y tiene una prótesis, ¿no? Bueno, prótesis es una rodillera. Que lo mantuvo la mitad de la temporada fuera. Sí, ¿no? Pero bueno, la defensa en general hizo un mejor papel de lo que se pensaba y de lo que se creía. Ahora en este partido, pues dio un dominio suficiente para sacar la victoria, ¿no? También digamos que ya son 2 semanas así, ¿no? Iba a ser también al parejo, porque ya también en un corto tiempo como que se vio un poco esos fantasmas, ¿no? De decir, fallan un gol de campo, otra vez regresa Mahomes, vuelve a tener la ofensiva y a ver qué pasa. Personalmente no, cuando falló ¿cómo se llama? Matt Prater, el gol de campo, pues igual no creía que lo fuera a remontar. No tenía ya tiempos fuera y ya eran como 40 segundos. Que si bien sí en Mahomes lo ha hecho,
a como estaba jugando la defensa ese día no iba a pasar eso, la verdad. Entonces, pues sí, nada, recalcar que fue otra vez ya por 2 semanas consecutivas un juego defensivo muy dominante. Y creo que esto tiene mucho que ver con quién están llamando las jugadas ya en este momento. Ya no es el coordinador ofensivo como lo habíamos dicho el anterior Bobby Babich. podcast. Ya no es Babich. Al menos se sabe, porque ya McDermott ya tiene la ¿cómo se llama? El esquema. El esquema de jugadas. Ya lo tiene él impreso y él es el que lo está viendo. No es como en las primeras semanas donde pues dejaba a Bobby Babich llamar las jugadas porque realmente sí es un coordinador defensivo malo. Entonces ya McDermott lo arropó, dice que lo llaman las jugadas los dos, pero yo no creo eso. Yo creo que sí las llama McDermott puramente y sí han sido 2 semanas de un dominio defensivo, diría yo, porque sí han jugado demasiado bien a la defensiva. Y la ofensiva, pues jugó un partido bueno. Yo diría tampoco jugaron a un nivel espectacular, pero al menos sí se volvió a ver este Josh Allen suelto. Ya no un Josh Allen como ido, como que sí, no sabe lo que hace. Confundido, ¿no? Y además sin ánimo como de... Josh Allen más concentrado ¿no? Como lo mencionabas, ¿no? Y me da mucho gusto que le den juego a Kincaid. Un tight end que pues yo ya pensaba que no iba tan bien. En su segunda campaña la tuvo muy difícil en el aspecto de las lesiones. Pero esta temporada lo han sabido utilizar como es prácticamente un receptor. Ajá, sí, claramente un receptor y ha sabido él regularmente o consistentemente cada partido produce yardaje. Cuando tira el brazo Josh Allen, el receptor casi número 1 siempre ha sido Kincaid. Sí, no, y creo que debe de seguir esa tendencia porque lo que es los demás receptores sí me pareció hablando de los receptores, me pareció una combinación interesante la de Curtis Samuel con Elijah Moore, los dos siendo receptores del extremo, receptores abiertos. Esa y fíjate que Elijah Moore tuvo una jugada también. Por eso, y estaba siendo receptor abierto. Creo que no creo que sea, ¿cómo lo puedo plantear? Que sea un problema de receptores como tal. Tal vez sí sea un problema del esquema de Brady. Porque si hay jugadas donde se desmarcan muy bien estos receptores, Samuel, Coleman. No, Coleman no. Elijah Moore, donde dices, ay cabrón, no, pues sí, no es que sean malos. Y me sorprendía porque decía, pues Elijah Moore siempre ha sido un receptor que sí se separaba y ya con los Bills, ¿no? Pero creo que sí es... En su época con Cafés de Cleveland era un líder, ¿no? Ahí en la ofensiva, ¿no? O al menos... No era líder, pero sí producía más. Y creo que es lo que debe de seguir la tendencia Brady, no nada más darle puros jet sweeps y jugada pantalla, ¿no? Sino darle un tipo de juego más de receptor abierto que de un receptor slot, que para eso pues tienes a Khalil Shakir. Boise State. De Boise State. Entonces, pues sí, la ofensiva fue fue muy equilibrada. Sí, supieron equilibrar muy bien. Aparte de esa ofensiva, otra vez vemos a un jugador que para mí me ha parecido súper productivo. Se ha abalanzado como el alma de la ofensiva, que es James Cook. La verdad, sí. James Cook para mí se ha llevado esta temporada en todo desde la primera semana hasta ahorita, que ya son 10 semanas casi, ha sido, pero precisamente un jugador bastante productivo. Pues después de Josh Allen yo diría que es el segundo jugador más importante, al menos del equipo actualmente. Y yo creo que ya se jugó, ya a pesar de todo, ya es un playmaker. Sí, no, claro. Hecho y derecho, porque ya obviamente ya se ve un protagonismo bastante claro. Claro, porque ahora sí que cada carreo que le dan ya
de menos de 5 yardas no te lo puedes esperar, ¿no? Y creo que sí es muy importante seguir el ritmo, pero también cuidarlo para posteriormente los playoffs, porque salió lastimado contra los Jefes. Sí, un poco lastimado. Y aunque entrenó esta semana, ¿no? Y aunque había reportes de que no había entrenado y estaba un poco cuestionable para que jugara, él ayer, me parece el día viernes, dio una entrevista y dijo que sí iba a jugar sin problema, que estaba listo y pues nada, se espera que vuelva a dar otro buen partido contra los Delfines. Después de este partido contra los Jefes, siguió una fecha muy importante en el calendario del NFL, ¿no? Que fue el último día para hacer traspasos entre equipos de jugadores, de selecciones, etc. ¿Qué te pareció este traspaso? Primero en general, en la liga, y luego ya, si quieres, enfócate un poco más en los Bills. Pero primero en la liga, ¿qué te pareció? Al menos... Bastante gris, ¿no? Bastante seco, ¿no? Yo pensé, bueno, a mi forma de ver y de lo que me preguntaste, yo lo vi seco, ¿no? Yo creo que nada más los únicos que se reforzaron fueron, para mi sorpresa, también fueron equipos de media para abajo. Como por ejemplo, Vaqueros de Dallas se hizo de Quinnen Williams, ¿no? Un defensivo que estaba en los Jets, que ya no se sentía cómodo, decía que pues ya la mística de ese equipo ya estaba completamente rota, ¿no? Y ya no estaba a gusto y ya quería obviamente ser traspasado, sí, ¿no? Por otra parte, pues también de la misma escuadra, Sauce Gardner, que se fue, ahí sí, a pesar de todo, un equipo como lo es los Colts, los Potros de Indianápolis, pero para mí igual también es un jugador que ha ido a la baja, él sí ha ido a la baja completamente. No creo que sea una de las mejores cartas que pudo haber sido traspasado o lo que se pensaba, como Jaden Waddle o como Bradley Chubb, ¿no? Que se siguieron quedando en los Delfines. Jalen Phillips, que se fue de Delfines, se fue a las Águilas. A las Águilas de Filadelfia, ¿no? Pero es un jugador que ha ido levantando, pero ha sufrido bastantes lesiones, ¿no? Y la temporada pasada creo que pues no tuvo tanta participación, porque de igual manera que como Michael Lloyd se lesionó el tendón de Aquiles, ¿no? Sí, no. Y pues básicamente Rashid Shaheed se fue a Seattle, ¿no? A los Seahawks. A los Halcones Marinos. Esa es una buena jugada que hicieron los Halcones Marinos. Aprovechando también la proyección y que tenían a lo mejor cartas para el canje, pues estuvo bueno ese traspaso, ¿no? Pero básicamente fueron algo de lo que se vio, ¿no? En esta semana. Y pues haciendo otra vez uso de de esta situación. De su inteligencia. No, a pesar de que se vea que porque sí fue bastante criticado, pero Brandon Beane hizo otra vez el gerente general de los Bills. Hizo otra vez algo que siempre lo vemos, ¿no? A pesar de que se barajan muchos nombres, de que va a ir tal jugador, de que puede ir Jaden Waddle, que puede ir incluso AJ Brown. Mucho ruido, ¿no? Pero pocas nueces, ¿no? Como dice el dicho, ¿no? Sí. Y ha sido siempre la tendencia de Brandon Beane ir siempre por el lado del draft, ¿no? Por las selecciones colegiales, porque para eso también tengo un practice squad, tengo jugadores inactivos que los puedo yo subir al primer equipo, y entonces también esas jugadas de él y de McDermott de serles fiel a los jugadores y decir que estas son las oportunidades que deben valorar y deben de producir en el campo de juego. Sí, no, pues incluso mencionó que sí buscó hacer trades con los rivales de su división, pero que pues obviamente no se los iban a dar porque... No lo sueltan, ¿no? Obviamente. No se los iban a soltar a un rival de división que pues la ha ganado 5 veces. Y digo, pues sí es algo... pues sensato, ¿no? Y pues nada, yo sí me decepcionó un poco. Esperaba que sí trajera mínimo a un receptor o a un tackle defensivo.
Siempre a expensas de que, por ejemplo, tú comentas de un receptor, él le va a seguir, va a seguir creyendo que Gabe Davis puede ser ese receptor que espera Bills. Obviamente, tú dices, no va a ser lo mismo, ¿no? Pero ellos, como dicen, como estábamos comentando ahorita hace unos minutos, está el Ayamur, sigue sano, está Keon Coleman, no está lesionado, está Austin, tampoco está lesionado. Entonces, todos estos jugadores siguen todavía Tyrell Shavers. Todavía están en el radar y siguen sanos, ¿no? A pesar pues de que le cuesta un poco más de trabajo a Josh Allen darles balón a esos jugadores, pero no. Así es el esquema. Así ha sido el esquema que ha jugado Joe Brady, ¿no? Y obviamente el coach McDermott, ¿no? Sí, no, está cabrón el aspecto de que, como luego comenta McDermott, ¿no? Se la dejan muy difícil a Allen en el aspecto de, pues puta, tú solo haz la jugada y ya, o sea, no hay nada de planeación, a veces parece. Pero pues bueno, mientras sigan haciendo mientras Joe Brady siga medio equilibrando esta ofensiva, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Pero pues sí, yo esperaba al menos por un precio de una cuarta y quinta ronda, pues a Rashid Shaheed, que... Pero también lo estás comentando. No es tanto del que, como dice Brandon Beane, no es como llegar a la tienda y agarrar 2 bolsas de papas, guardártelas y comprarlas. Pues no, pero también existe el negociador, ¿no? El que te dice, ¿sabes qué? Esta vez no quiero una cuarta y una quinta ronda es ¿qué va a estar haciendo una cuarta y una quinta ronda de Beane el año que entra? Yo ahorita te lo digo, va a estar en otro practice squad de los Bills, de que no sea de los Bills. O sea, no creo que... A veces siento que Brandon Beane valora demasiado sus picks de draft para a veces lo tan pobre que draftea. Sí hace, o sea, la base del equipo es de draft. Uh-huh. Lo ha él construido. Pero... Y lo seguirá construyendo. ¿Cuántos, haz de cuenta, pega un draft bueno en un año, que le salen 5 jugadores buenos, y luego en 2 pega uno de cada uno? O sea, un jugador en un año, en todo un draft completo. Por ejemplo, en el 2024. ¿Quién fue bueno en el 2024 del draft? En el 2024 del draft, pues estuvo Lufuscio. Lufuscio no hizo nada. Ray Davis. Dwayne Carter tampoco. No ha hecho nada. Ray Davis, posiblemente. Es el único que ha hecho algo. Jabón Solomon, vamos a ver qué onda. Pero de ahí en fuera, pues, son esos Coleman, ¿no? Que dices, no mames. O sea, le intercambias a los Chiefs tu pick de primera para que ellos agarren a un receptor. No te va a decir mucho, no te va a decir, puta, es el mejor pinche receptor. Pero es un poco más mejor que el pinche Keon Coleman, o sea, ¿no? Sí, ¿no? Pero bueno, a veces también sí hay jugadores donde sí dices, no, o sea, sí lo supo ver, como Hairston, como Jackson Hose, como a Cole Bishop le han hecho también un proceso. Cole Bishop también. Porque también él no te creas, él no empezó con grandes cartas, inclusive también tuvo muchas fallas al principio y muchas tacleadas, por ejemplo, hechas, muchas cosas. Pensar en eso de que te va a venir a solucionar Gabe Davis, a mí eso de verdad me da como hasta cosa pensar que este güey que siempre era el culpable principal de que, haz de cuenta, las pinches de la mitad de intercepciones de Allen, la mitad era del Gabe Davis. O sea, son cosas que a veces sí digo, ¿no? O sea, Beane que piensa al momento de decir, a ver, hay 5 receptores posibles. Voy a agarrar al que ya sé qué va a pasar. O sea, mínimo yo me aviento con otro que pues digo, no sé qué va a pasar, pero agarra un güey que dices, bueno, está bien. Pero pues sí, hablando específicamente de Beane y lo de la fecha de corte para los trades, pues sí, es esta la opinión, ¿no? Y bueno, ya en semana 10 vienen con
a jugar contra los Delfines de Miami. Dolphins. En Miami, en el Hard Rock Stadium. ¿Seguirá la paternidad? Yo digo que sí, porque acaban de intercambiar a Jalen Phillips, no va a jugar Chop Robinson. Creo que no va a estar presente Bradley Chubb. Y sí, pues digo, no creo que haga mucho. Pero acuérdate que tienen un corredor bastante... Achan, bueno, pero pues tampoco es pinche Derrick Henry. No, pero digamos, se empieza siempre bueno, vamos a ser siempre también sinceros, ¿no? Que siempre los partidos los empiezan intensos los equipos más chicos, ¿no? Y con esta situación van creciendo, van produciendo. Empieza a haber ya después el equilibrio en el partido y ya empieza a haber el dominio, ¿no? Del equipo grande, ¿no? En este caso. Pues sí. Como el partido que vimos apenas en este principio de semana, el de Raiders contra Broncos, ¿no? Que fue de hueva, pero de hueva a más no poder, ¿eh? Y digo, este equipo también de Broncos no refiere mucho del récord que tiene, pero bueno. Al menos no ofensivamente, porque ofensivamente sí es un equipo muy capaz, muy, muy difícil. Dominante, ¿no? Digo, ya Josh Allen les hizo lo que quiso en Wild Card, pero pues no es el mismo, no son los mismos jugadores, no es el mismo equipo, pero digo, tampoco es, sí le han ganado muy justitos a los rivales, pero pues sí, regresando con los Bills. Bills Miami, yo siento que sí va a ser un partido va a ser un día de campo de Josh Allen, yo siento, porque es la defensa. Esa defensa sí es mala, madres. O sea, sí, contra los Ravens hasta hay una jugada donde Mark Andrews como que intenta separarse del linebacker que lo está cubriendo. Entonces este linebacker que lo está cubriendo termina chocando con su propio compañero y pues lo dejan solo al güey. Es una defensa muy mala y la única manera en que le ganen los Delfines a los Bills es que salgan en modo Bills contra Jaguares del 2021. De ahí en fuera, con que mínimo Josh Allen haga 2 touchdowns, ya con eso yo siento que van a ganar. Es de estos partidos donde yo siento que hasta ni siquiera van a meter un touchdown los Delfines, de a puro gol de campo se la van a medio armar. Y ya van a meter un touchdown en tiempo basura con Tua, porque yo no veo al menos a la ofensa. O sea, tú imagínate, la defensa. La defensa jugando como contra los Chiefs. ¿Qué jugador? ¿Crees que? Espérame, la defensa jugando como contra los Chiefs. Que no creo tampoco. No creo que le metan la misma intensidad. Pero la defensa jugando como contra los Chiefs contra Delfines. ¿Tú crees que sí la aguante? Pues sí puede. ¿Sí la aguante tú al ritmo de la defensa? Pues es que también vamos a ver cómo pinta también la defensa. Es que también, digamos que los partidos son que diferentes. Hemos visto, todos los partidos son diferentes. Sí, ¿no? pero no hay que también ser soberbios en ese aspecto y sabemos que Delfines es un equipo que ya prácticamente está en el olvido, ¿no? Ya es un equipo que prácticamente ya está perdido, ¿no? Pero tiene su dificultad, ¿no? Su dificultad, ¿no? Yo no lo veo así porque no, yo no estoy diciendo que va a perder Bills, pero sí va a tener algunas situaciones en el partido complicadas. Pues al principio tal vez, pero ya del segundo cuarto para adelante no creo, porque y es más allá del récord, más allá del récord personal de Josh Allen contra los Delfines, más allá de eso, los Delfines son un equipo tan malo y que de verdad no tiene talento, al menos a la defensa, que ni siquiera esforzándose tanto Josh Allen la saca. De verdad. Y pues nada, yo siento que, como lo digo, ganan los Delfines, ganan los Bills. Y de una manera muy, muy holgada, diría yo. O sea, sí diría que ganan por unos 15 puntos. Sí, no, y esperemos ver ya productividad de Keon Coleman, productividad de Elijah Moore. Creo que ese partido se puede dar, ¿no? Es un partido muy
ad hoc para eso, para que mínimo el pinche Coleman haga algo. Porque también es... Y ya es hora, ¿no? Ya es hora de que respondan, ¿no? Ya es hora de que ahora sí ya ellos, son corners... se luzcan en ese partido, ¿no? Son corners muy, o sea, es que es una defensa de verdad para los que nos están viendo. Es un equipo malo a madre, pero digo, no, tampoco me quiero adelantar porque igual y termina siendo igual. Sí, no te adelantes. Terminan ganando pinches Delfines 40-20, ¿no? Sí, no. Yo creo que va haciendo todo en este programa. ¿Quieres agregar otra cosa? Pues nada, yo me espero de este partido. ¿Qué te esperas tú de este partido? Yo me espero de mira, bueno. Otra vez, como te lo comenté, que produzca los receptores. Ofensivamente, que les den juego los receptores. Que sea un partido en el que hoy, ese día, Josh Allen se le ve al brazo, ¿no? Se le ve al brazo a diestra y siniestra. No quisiera que corriera, quisiera que lo hiciera otra vez James Cook por la vía, o también Ray Davis y el Ty otro Johnson. jugador, Ty Johnson, ¿no? O sea, que empiecen a darle más productividad a los jugadores que no han estado, que no han estado que no nos han tomado más bien en cuenta, ¿no? Defensivamente, pues seguir con la presión hacia Tua, ¿no? Y que obviamente tengan esa... que vislumbren ese partido y que Jalen Waddle no tenga un partido muy cómodo, ¿no? Yo también. Y también hay que ver al corredor, porque ese corredor que tiene Delfines es muy peligroso. A pesar de que digas tú X o Z, siempre ese jugador es un corredor que lo han querido bastantes equipos en sus cuadros. Sí, es un receptor. Y es un querido también tradear, pero pues Delfines es un corredor muy rápido y que sí es muy bueno, pero pues tampoco. Yo, ofensivamente, me espero igual un partido donde Allen suelte el brazo, donde sí un pinche partido de 350 yardas, 3 touchdowns, algo de ese tipo de partido, porque tiene tiene la facilidad, siento yo, contra una defensa que pues, no le ofrece nada. Gana Bills. Sí, sin no. problema. Ok, yo también gana Bills. Y amigos, pues síganos en nuestras redes sociales. Sí, les agradecemos que este programa nos acompañen y siempre es un placer que estén con nosotros. Siguiendo a nuestro equipo que más amamos, que son los Bills de Buffalo. Ahorita este equipo sigue con la tendencia normal, ha estado ya con 6 ganados, 2 perdidos, creo que ha evolucionado, ha estado todavía en modo para campeonar. Esperemos que siga así, con ese equilibrio. No sé qué tengas más que agregar. Nada, síganos en nuestras redes sociales, en YouTube como Veneno Bills, en Instagram también como Veneno Bills. Ahí subimos contenido regularmente y pues nada, espero que hayan disfrutado este programa. Agradecerles es un placer que nos sigan viendo y nos acompañen, ¿eh? Sigamos con el clásico, la clásica porra. Let's go Buffalo, let's go Buffalo. Gracias.